Siniestros sacrificios. Comencé a trabajar como recolector de basura en un caluroso verano de 1998, cuando aún era joven y buscaba un ingreso estable para ayudar a mi familia. La vida en los camiones de recolección era pesada y a veces muy cansada, pero me gustaba la idea de recorrer mi ciudad al amanecer mientras la mayoría de la gente aún dormía. Trabajaba con dos compañeros de ruta, Ramiro y Samuel, quienes llevaban años en ese oficio y conocían cada esquina de nuestro recorrido. Uno puede pensar que recoger basura es un trabajo simple, pero los olores, el peso de las bolsas, el peligro de objetos cortantes y el calor extremo transformaban nuestras jornadas en un desgaste constante. Aún así, encontraba cierto consuelo en la rutina, en el mismo camino, las mismas casas y los mismos rostros que ocasionalmente se asomaban para saludarnos o darnos un vaso de agua fría. Cada mañana, comenzábamos la ruta por las colonias más céntricas y seguíamos hasta llegar a las zonas alejadas de la ciudad. Yo no imaginaba que el horror y la repulsión podían aguardar en un simple bote de basura, pero aprendí de la manera más cruel que incluso en lo cotidiano se ocultan historias escalofriantes. Algunos días, la basura no era más que desperdicios comunes, como cáscaras de frutas o envolturas, pero hubo un sitio en particular que se quedó grabado en mi memoria con un rastro macabro e imborrable. Se trataba de una vieja casa pintada de un color gris triste que parecía deshabitada, aunque a veces se alcanzaba a ver una sombra moverse tras las ventanas roñosas. No era una casa que destacara por su tamaño ni por su lujo, pues su fachada agrietada apenas lucía un techo inclinado donde se acumulaba un polvo espeso. Sin embargo, llamaba la atención por el hedor que emanaba su bote de basura semana tras semana. Al pasar por ese lugar, casi podía sentir una punzada de náusea en el estómago, y tanto Ramiro como Samuel coincidían conmigo en que no era un olor normal. La primera vez que notamos aquel tufo penetrante pensamos que tal vez había comida podrida o algo que tuviera días expuesto al sol, pero el olor era distinto, denso y casi irreal. Lo apodamos el bote maldito, con un tono burlón para quitarle seriedad al asunto, pero internamente sentíamos un rechazo profundo cada vez que lo vaciábamos en el camión. Ramiro solía bromear diciendo que ahí tiraban carne de algún animal muerto, pero yo intentaba no pensar demasiado en ello. Me persuadía de que quizá la casa guardaba en su interior mucha humedad o que, simplemente, la basura se acumulaba por mucho tiempo. Pasaron las semanas y el olor persistía, siempre más fuerte, como si se esparciera al resto de la calle. A mí me llamaba la atención que nadie se quejara, ni los vecinos ni la gente que caminaba cerca. Un día, cuando estábamos vaciando el contenedor, sentí el impulso de mirar hacia la ventana y alcancé a notar un movimiento apenas perceptible. Era alguien que, desde dentro, parecía observarnos con una quietud inquietante. Mi curiosidad empezó a crecer, pero Samuel me advirtió que no me metiera en problemas. Él había escuchado rumores sobre esa casa y decía que desde hacía años vivía ahí un hombre solitario que no se relacionaba con nadie. Algunos creían que era brujo, otros decían que simplemente estaba loco. Pero ninguno de esos rumores me preparó para la experiencia que estaba a punto de vivir. Una tarde, terminábamos nuestra última ronda y llegamos a esa calle silenciosa donde se alzaba la casa con su bote maldito. Al acercarnos, el olor era insoportable, como si la muerte misma se hubiese acumulado en esas bolsas. Ramiro, quien acostumbraba a ser valiente, decidió indagar y ver qué generaba ese hedor tan espantoso. Yo tenía un mal presentimiento, así que preferí quedarme atrás, y Samuel hizo lo mismo, pero Ramiro no quiso escuchar. Se acercó con una vara larga que llevábamos para remover bolsas y empezó a escarbar con mucho cuidado. Recuerdo que sentí un escalofrío cuando lo vi apartar una de las bolsas rasgadas y encontrarse con algo que al principio no identificó bien. Entonces un ruido sordo nos hizo saber que era un cuerpo de gato completamente destripado, sus entrañas estaban al aire, cubiertas de sangre seca y coagulada. Me quedé paralizado mientras Ramiro retrocedía horrorizado. En ese instante, supe que se nos había revelado una maldad indescriptible. Lo empujé suavemente para alejarlo de aquella podredumbre, sentí náuseas y ganas de vomitar, pero me contuve. No podíamos quedarnos ahí, así que él, con un gesto de asco, tomó al pobre animal y lo arrojó al camión para continuar nuestro recorrido.
Durante el resto del día, no podíamos dejar de pensar en la crueldad de la persona que había hecho algo así. Nos preguntábamos quién podría odiar tanto a un ser indefenso como para despedazarlo y desecharlo como si fuera un simple residuo. Algunos días después, regresamos a esa calle, esperando que todo fuera distinto, pero el mismo olor, o quizá más intenso, nos asaltó apenas entramos. Ahí estaba el bote repleto de bolsas negras. Nos pusimos nerviosos, y esta vez fue Samuel quien decidió revisar, pues Ramiro ya no quería acercarse. Al abrir una de las bolsas con sumo cuidado, nos encontramos con otro gato muerto en condiciones igual de macabras. Pero esa vez había un detalle todavía más siniestro. Dentro de las vísceras del animal se distinguía lo que parecía un pedazo de papel enrollado y amarrado con un listón oscuro. Aunque estaba empapado en sangre, supimos de inmediato que eso era un mensaje retorcido, quizá algo vinculado a la brujería. Ninguno de nosotros se atrevió a tocar el papel con las manos desnudas. Era tal la repugnancia y el miedo que solamente cerramos la bolsa y la arrojamos. Mis compañeros y yo nos quedamos inmóviles por un momento, sin saber qué decir. Ramiro estaba indignado, él era muy protector de los animales y sentía una rabia que se le notaba en los ojos. De pronto, se impulsó con furia hacia la puerta de aquella casa para exigir explicaciones al responsable. Traté de detenerlo, pero su enojo superaba cualquier advertencia. Golpeó la puerta y no obtuvo respuesta de inmediato. Sin embargo, a los pocos minutos un hombre de aspecto avejentado salió, con ropas sucias y la mirada más fría que he visto en mi vida. Ramiro le reclamó con frases alteradas que no logré escuchar con claridad, pues me mantuve a unos metros de distancia. Pero alcancé a ver la expresión de ese sujeto, su rostro se contrajo en una mueca de resentimiento y dijo algo que no comprendí. Con un gesto brusco, cerró la puerta de golpe y Ramiro regresó furioso donde estábamos Samuel y yo, diciendo que le había exigido detener esa atrocidad y que lo denunciaría. No creo que el hombre sintiera remordimiento, más bien, su mirada transmitía un odio profundo, como si nos advirtiera que nos alejáramos y valorábamos nuestra vida. Cuando retomamos la recolección en la cuadra, una señora mayor salió de su casa y, con un susurro casi tembloroso, nos dijo que no nos metiéramos con ese individuo. Mencionó que era un brujo de mal corazón, que ya había hecho daño a otros y que por eso nadie se atrevía a desafiarlo. Dijo que los vecinos callaban por miedo, y que más de uno había visto cosas extrañas al anochecer, sombras que se deslizaban por el patio de esa casa y que a veces se escuchaban lamentos de animales en la noche. Ramiro no quiso oír razones y presentó una denuncia, pero las autoridades nunca investigaron. 2 semanas más tarde, recibimos la noticia de que Ramiro había sufrido un accidente en la carretera. El camión que conducía se volcó de manera inexplicable en un tramo recto donde no había curvas peligrosas. Murió al instante. Cuando nos enteramos, Samuel y yo nos miramos en silencio. Sentimos un terror tan profundo que nos costó hablar del tema. Se nos revolvió el estómago al recordar la amenaza silenciosa en los ojos de aquel anciano, la historia de brujería que lo rodeaba y las advertencias de la vecina. Me atormentaba la idea de que el destino de Ramiro estuviera marcado por su enfrentamiento con ese hombre. No podía asegurar que fuera responsable, pero algo me decía que nada era coincidencia. A partir de esa tragedia, cada vez que me acercaba a la casa maldita, mi corazón latía con tanta fuerza que sentía la sangre retumbar en mis oídos. Trataba de no mirar hacia las ventanas, aunque a veces percibía una silueta agazapada detrás de las cortinas. El olor persistía como una especie de recuerdo putrefacto, y yo me limitaba a sostener la nariz con fuerza, intentando controlar las náuseas. El tiempo pasó y, aunque seguí con mi trabajo, jamás logré borrar de mi mente aquella experiencia. Hubo noches en que despertaba sudando, convencido de haber escuchado maullidos lastimeros en mi habitación, o sentía un peso en el pecho como si un ser oscuro me observara mientras dormía. Ni siquiera podía explicar a mi familia lo que me sucedía, pues temía que pensaran que estaba perdiendo la cordura. Los días se convirtieron en un suplicio, y las horas de sueño se redujeron por el insomnio y las pesadillas constantes. A veces, cuando recogía la basura en otras colonias, veía gatos sin hogar rondando las calles y me sentía culpable por no haber podido salvar a los que fueron sacrificados en esa casa.
Me preguntaba cuántas criaturas más habrían sido profanadas y arrojadas en esas bolsas con hechizos retorcidos y mensajes sangrientos. Ya nadie quería hablar del tema, ni siquiera Samuel, que por su propia seguridad decidió callar. Un día, intenté pasar por esa calle más rápido de lo habitual, con la esperanza de terminar pronto la recolección y evitar la fatídica casa. No había visto a nadie rondando por ahí, y el bote seguía apareciendo cada semana con bolsas sospechosas. Me limité a vaciarlas sin mirar su contenido. Sin embargo, poco antes de marcharnos, volví a sentir esa punzada en la nuca, esa sensación de ser observado. Cuando volteé, vi que la puerta principal estaba apenas entreabierta, y lo último que alcancé a distinguir fue la figura encorvada del mismo anciano, cuyos ojos brillaban con un destello maligno imposible de describir. Supe en ese momento que él me culpaba del atrevimiento de Ramiro y que, tarde o temprano, podría tomar algún tipo de represalia contra mí. El resto de la jornada lo viví con un nudo en el estómago y un sobresalto constante. Comencé a rezar en silencio, pidiéndole a Dios que me protegiera de cualquier mal. Esa noche, al llegar a casa, apenas pude conciliar el sueño. Soñé con maullidos desesperados y paredes llenas de manchas rojas. Una figura oscura, envuelta en un humo espeso, se arrastraba hacia mí y al despertar me di cuenta de que gritaba sin control. Mi familia se alarmó, pero no quise contarles detalles para no perturbarlos. Los días siguientes evité más que nunca permanecer cerca de la casa. Apenas si descargaba el bote y me marchaba con prisa. Samuel hacía lo mismo. Ambos sentíamos que algo o alguien nos vigilaba. Gradualmente, el olor parecía debilitarse, como si el anciano hubiera encontrado otra forma de deshacerse de sus fechorías. Pero mi miedo no se disipó, sino que creció al presentir que, en cualquier momento, podía sucederme algo trágico, del mismo modo que a mi amigo. Finalmente, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Preferí dejar atrás la vida de recolector antes que poner en riesgo mi cordura y quizá mi existencia. No me considero cobarde, pero comprendí que aquella fuerza oscura no se sometía a la lógica ni a la justicia. Cada vez que paso cerca de aquella colonia, aunque sea en mi coche o caminando por razones de trabajo eventual, siento esa opresión en el pecho que me recuerda las bolsas apestosas y los mensajes sangrientos. Nunca volví a ver al anciano ni tuve valor para investigar más. Al final, entendí que hay cosas que es mejor no descubrir. La maldad puede habitar en cualquier lugar, incluso en una casa ordinaria con un techo viejo y botes hediondos, y no siempre la justicia humana es suficiente para detenerla. Desde entonces, vivo con el peso de lo que presencié y con el temor de que un día, en la quietud de la noche, esos maullidos vuelvan a resonar en mi cabeza, arrastrándome de nuevo a un mundo de sombras que siempre supuse lejano. No sé si la muerte de Ramiro fue un aviso o un castigo. Lo cierto es que su valentía para enfrentar a ese hombre costó un precio muy alto y ese recuerdo me perseguirá. A veces pienso que la ciudad está llena de historias similares, de rituales oscuros o prácticas impensables, ocultas tras puertas que no queremos abrir. Mi experiencia me enseñó a no subestimar la oscuridad humana y a ser consciente de que hay presencias malignas acechando donde menos lo esperas. Hoy les comparto este suceso con el corazón oprimido y con la esperanza de que mi testimonio sirva como advertencia. No todas las casas con un bote de basura apestoso esconden un secreto macabro, pero jamás se sabe cuándo la basura deja de ser algo inerte y se convierte en la evidencia de horrores inimaginables. Yo lo aprendí de la forma más dolorosa. Les ruego que tomen mis palabras como un llamado a la cautela y, sobre todo, que no ignoren el horror cuando lo huelan tan cerca, porque a veces ese aroma podrido revela un mal que no se limita a los desperdicios, sino que anida en lo más profundo de la oscuridad humana. El hallazgo maldito. Para mí es vital contar todo esto, aunque me tiemble la voz al recordarlo. Mi nombre es Luis Herrera y nací en el estado de Jalisco, México. Siempre me consideré un hombre escéptico que vivía el día a día sin pensar demasiado en cosas sobrenaturales. Sin embargo, los sucesos que experimenté en 2012, cuando tenía 30 años y trabajaba como recolector de basura en Guadalajara, cambiaron por completo mi forma de ver el mundo.
Antes de dedicarme a recoger desperdicios por las calles, trabajé como ayudante de panadero, pero me despidieron después de una discusión con el dueño. Necesitaba sostener mi hogar, pues mi esposa, Andrea, estaba embarazada de nuestro segundo hijo y no me podía dar el lujo de estar sin empleo. Un viejo amigo me comentó de la vacante como recolector de residuos. Era un trabajo duro, con turnos de madrugada, pero al menos era algo estable. Comencé de inmediato. Mi rutina empezó a volverse monótona. Iniciaba mi jornada cerca de la medianoche, pasaba calle tras calle, cargando contenedores y bolsas, vaciándolas en la enorme tolva del camión. A esa hora, casi no había transeúntes y el silencio de la noche se sentía como un manto aplastante sobre las calles. El compañero que me asignaron, Marcos, era un tipo tranquilo y callado. Hablábamos poco, tal vez por el cansancio o porque cada uno tenía sus propias preocupaciones en mente. Llevaba cerca de 6 meses en ese oficio cuando ocurrió algo que rompió toda mi rutina. Fue un miércoles, alrededor de las 2 de la mañana, en una colonia de edificios altos y con calles muy estrechas. Recuerdo que apenas corría una brisa tibia y, por alguna razón, me sentía inquieto. Paramos el camión en un callejón donde había varios contenedores, todos abarrotados, y me tocó bajar primero para revisar y cargar algunas bolsas que estaban sueltas junto a ellos. Entre las bolsas había una de plástico verde que sobresalía por su tamaño mediano. Al intentar levantarla, sentí un peso extraño y noté que algo se había resbalado, una especie de papel que flotó al suelo. Cuando acerqué mi linterna, descubrí que eran billetes de 500 pesos. Me quedé en shock. Metí la mano con cuidado en la bolsa y verifiqué su contenido. Era una cantidad absurda de dinero. No podía creer lo que mis ojos veían. El corazón me latía tan fuerte que creí que mi compañero podría escucharlo. No estaba seguro de qué hacer. Durante unos segundos, contemplé la idea de dejar la bolsa donde estaba, pero la tentación resultó demasiado grande. Sin pensarlo 2 veces, cargué esa bolsa y la puse a un lado, separada del resto de la basura. No comenté nada a Marcos. Terminé de subir las otras bolsas como si nada. Poco después, le hice señas al chofer para que avanzara. Sentía un escalofrío que me recorría la nuca, pero lo atribuí a la adrenalina. Cuando llegué a casa esa madrugada, Andrea me esperaba despierta en la sala. Traté de disimular mi nerviosismo, pero la emoción me ganó y le conté lo que había sucedido. Ella se sorprendió y se preocupó a la vez. Le mostré el dinero, que ascendía a un monto que jamás habíamos tenido entre las manos. Hicimos un recuento rápido y nos dimos cuenta de que era suficiente para solucionar muchos de nuestros problemas. Andrea me preguntó de dónde podría venir aquella fortuna, pero la verdad no teníamos respuestas. Preferimos celebrar en silencio. Esa noche apenas conciliamos el sueño. Nos sentíamos afortunados y pensábamos en qué negocio podríamos emprender. Mi sueño era poner una pequeña taquería. Sin embargo, Andrea opinó que todavía era muy pronto para renunciar a mi trabajo como recolector. Sugería esperar un par de semanas y ver cómo se desenvolvían las cosas, para no levantar sospechas. Accedí a su petición con un leve temor en el pecho que no supe interpretar. Al día siguiente, todo marchó como de costumbre en mi turno. Regresé a casa en la madrugada, pero encontré a mi esposa afuera, sentada en la banqueta, con la mirada perdida. Tenía los ojos llorosos y, en cuanto me vio, se levantó corriendo para abrazarme. Me contó que había escuchado pasos y movimientos dentro de la casa durante toda la tarde y parte de la noche. Aseguraba que las puertas y ventanas seguían cerradas y que ella estaba sola, pero no podía explicar el origen de esos ruidos. Al principio lo tomé como una fantasía causada por el estrés, pero cuando entramos sentí un ambiente sofocante. Encendí las luces y revisé hasta el último rincón sin encontrar nada. Aún así, Andrea rehusaba dormir. Se quedó sentada en la sala, con la mirada fija en la puerta de la recámara. La noche transcurrió muy lenta. Al día siguiente, por la tarde, mi esposa fue a casa de mi suegra para sentirse más segura. No quiso quedarse sola. Yo tenía que trabajar, así que me despedí de ambas antes de salir. Pero cuando volví a medianoche,
Andrea me contó lo que había pasado allá. Mi suegra dijo que notó una sombra deslizarse por el pasillo, como si alguien caminara de puntillas. Ambas sintieron escalofríos, pero al revisar cada habitación no encontraron absolutamente a nadie. El terror aumentaba con cada experiencia extraña. Al cabo de unos días, las dos se veían pálidas y asustadas. Lo peor ocurrió cuando, según Andrea, despertó en la madrugada y vio a una figura sentada al borde de la cama. Decía que tenía un rostro arrugado y unos ojos hundidos que la observaban sin parpadear. Soltó un alarido que despertó a mi suegra, pero cuando encendieron la luz, no vieron nada. Mientras tanto, yo seguía trabajando, sintiéndome cada vez más culpable. Sabía que esa bolsa de dinero no podía ser algo normal. Empezaron a atormentarme las pesadillas. Veía sombras recortadas en los rincones, sentía manos frías que rozaban mis hombros en la oscuridad, escuchaba murmullos al pie de mi cama. Me negaba a aceptar una explicación sobrenatural, pero la creciente tensión me estaba consumiendo. Días después, regresé a aquel mismo callejón donde había encontrado la bolsa. Recordaba perfectamente el contenedor. Al descargar la basura, apareció un hombre a mis espaldas. Parecía cansado, con ojeras muy marcadas y un aire de desesperación. Me habló con voz baja y temblorosa. Dijo que sabía lo que había sucedido con el dinero, que lo había tirado a propósito porque estaba maldito. Aseguraba que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener esa fortuna, pero que después todo se le había volteado en su contra. La mirada del hombre me helaba la sangre. Sus manos temblaban y su rostro se veía demacrado, como si hubiera envejecido 20 años en unos pocos meses. Me confesó que vivía en uno de esos apartamentos cercanos, donde lo había perdido casi todo, su familia, su salud y hasta su cordura. Me lo dijo sin rodeos, ese dinero acarreaba una energía oscura, un precio imposible de pagar. Se echó a llorar y me rogó que me deshiciera de él, porque era la única forma de romper la cadena de desgracias. Me quedé paralizado, con un nudo en la garganta. No respondí nada y él se fue, dejándome con los nervios de punta. El resto de la noche no pude concentrarme en mi labor. Cuando llegué a casa, Andrea me miró con un terror que no había visto antes. Me confesó que, mientras yo trabajaba, el techo crujió como si alguien caminara sobre él y que se quebró un vaso que ella ni siquiera estaba tocando. Aterrorizada, me dijo que algo la había rasguñado en el brazo, dejando marcas finas que ardían como si le hubieran pasado un metal caliente. Esa misma madrugada, decidí ver si deshacerme del dinero cambiaba algo. Saqué la bolsa de su escondite y sentí una corriente helada en la habitación, como si alguien me estuviera vigilando. Metí los fajos en una caja de cartón y me dirigí a un lote baldío en las afueras de la ciudad. El corazón me latía con furia. Encendí un fósforo, con la intención de quemarlo todo, pero un viento repentino apagó la llama 3 veces seguidas. Fue hasta el cuarto intento cuando logré encender el contenido de la caja. Las llamas iluminaron la maleza seca. Escuché un silbido macabro, como si alguien exhalara justo detrás de mí. Volteé de golpe, pero no vi nada, solo el fuego que consumía los billetes y me devolvía un calor sofocante. Un hedor extraño me obligó a retroceder. Parecía el olor a carne podrida mezclada con humo. Me ardieron los ojos y tuve ganas de correr, pero aguanté hasta que todo se hizo ceniza. Regresé a casa al borde del amanecer, con la esperanza de que aquello hubiera puesto fin a las pesadillas. Andrea seguía despierta. Le conté lo que había hecho, y por primera vez en días, vi un atisbo de alivio en su rostro. Sin embargo, todavía existía un miedo clavado en mi interior. Nos abrazamos sin pronunciar palabra. Pasaron varias semanas en las que poco a poco fuimos recuperando la paz. Mi esposa y mi suegra dejaron de experimentar aquellos sucesos paranormales y la atmósfera en casa volvió a sentirse ligera. No obstante, las noches todavía me parecían demasiado silenciosas. A veces creía ver una sombra fugaz en el pasillo, como un rastro que se niega a desaparecer por completo. Con el tiempo, cambié de empleo. Logré entrar a trabajar en una pequeña distribuidora de alimentos, y aunque no es el negocio propio que alguna vez soñé, al menos he conseguido sostener a mi familia de manera honesta. De aquella experiencia,
Solo me queda la amarga certeza de que hay cosas que no comprendemos, fuerzas que se ciernen sobre nosotros y que pueden arrebatarnos la cordura. Ahora cuento mi historia con la esperanza de que sirva de advertencia. No todo lo que parece un golpe de suerte viene sin condiciones. Aun si no crees en maldiciones, la culpa y los hechos extraños pueden encadenarse de tal forma que uno pierda el sueño y la calma. He aprendido a desconfiar de las tentaciones fáciles y a sospechar cuando la fortuna aparece de la nada. Cada vez que paso cerca de los camiones de basura, siento una punzada en el pecho. No sé si fue la sugestión, el verdadero poder de algo demoníaco o una mezcla de ambas cosas, pero viví auténticos días de pesadilla. Yo, que no creía en lo sobrenatural, terminé suplicando que ese tormento acabara. Y, a pesar de haberme librado de aquellas bolsas de dinero, aún en ocasiones despierto en la noche pensando que el eco de ese silbido maldito me observa detrás de cada sombra, esperando el momento preciso para dejarse sentir otra vez. Hoy comparto esta historia, fiel a lo que viví, para que no subestimes lo que puede esconderse en la oscuridad. Quizá puedas dormir tranquilo luego de leerla. Pero yo sigo sintiendo que algo quedó atado a mis pasos. Y aunque no lo vea, sé que acecha en silencio, como un espectro que jamás se resigna a desaparecer. La basura. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan siniestro a partir de lo que, en apariencia, era un simple trabajo. Hoy tengo 45 años y llevo una vida estable, pero los recuerdos de aquellos acontecimientos siguen helándome la sangre. En 2018 me encontraba en una situación muy delicada, no podía encontrar empleo por mis antecedentes y las deudas se acumulaban. Mi esposa, siempre incondicional, me apoyó aún cuando andaba arrastrando los errores del pasado. Ella tenía un trabajo de medio tiempo en una fábrica al sur de la ciudad y su sueldo era casi lo único que sostenía nuestro hogar. Por mi parte, el único ingreso extra que conseguía provenía de la venta de objetos que rescataba de la basura en zonas acomodadas de la capital. A veces aparecían verdaderos tesoros que, con un poco de limpieza o una pequeña reparación, podía revender en la calle o mediante conocidos. No era sencillo. Me levantaba antes del amanecer para recorrer varios contenedores mientras los recolectores pasaban con sus enormes camiones. A menudo intercambiaba algunas palabras con ellos, les ofrecía un poco de dinero o favores pequeños a cambio de avisarme cuando había algo interesante. Sentía un poco de vergüenza, lo admito, pero también un extraño orgullo al ver que con mis manos, y con la voluntad de mi esposa, construíamos nuestro sustento desde cero. Pensaba que pronto encontraría un trabajo digno, solo necesitaba un golpe de suerte y la vida daría un giro favorable. Una tarde, mientras caminaba cerca de las residencias más lujosas de la ciudad, vi a varios vecinos sacando bolsas y cajas para el camión que estaba por pasar. Reconocí a uno de los recolectores, un hombre llamado Fermín, que me había ayudado en otras ocasiones. Se acercó y me señaló algo con una mueca de extrañeza. Me llevó hasta un gran contenedor de metal, donde se asomaba el espaldar de una silla de ruedas reluciente. Parecía casi nueva, de esas modernas que se pliegan con facilidad. Sentí la adrenalina propia de un hallazgo tan valioso, sabía que podía venderla por un buen dinero si estaba en buenas condiciones. La revisé en el acto, noté que las llantas no tenían grietas y los frenos funcionaban. No entendía por qué alguien tiraría algo así. Pensé que tal vez la persona que la usaba ya no la necesitaba o que la habían sustituido por un modelo más sofisticado. La euforia me cegó ante cualquier preocupación. Cargué la silla y me la llevé a casa, con las manos temblorosas de emoción por el dinero que podría representar. Era jueves, y los fines de semana poníamos una especie de venta de garaje afuera de nuestro pequeño hogar. Además de la silla, traía unos cuadros enmarcados en madera fina que también había encontrado ese día. Fue una buena cosecha. Cuando llegué, mi esposa me recibió con una sonrisa cansada y me ayudó a guardar todo en la sala. Las paredes de nuestra casa eran tan delgadas que el viento parecía filtrarse por cada rincón, pero esa noche dormimos con la conciencia tranquila pensando en que las cosas podían mejorar. Mi esposa se levantaba siempre a las 4 de la mañana para alistarse rumbo a la fábrica.
Yo prefería quedarme en la cama un rato más para despedirme de ella medio dormido y luego, ya a solas, levantarme y continuar mi búsqueda de trabajo. Aquella mañana escuché su voz llamándome desde la sala, algo inusual porque lo normal era que regresara a la habitación para cambiarse y despedirse. Esa vez solo dijo, ya me voy, nos vemos al rato. Su voz sonó demasiado clara, con un matiz frío, como si proviniera de un pasillo vacío. Todavía adormilado, le deseé que le fuera bien, aunque me pareció un poco raro que no entrara a darme un beso. Pasaron unos minutos en silencio. Cuando estaba a punto de volver a dormitar, mi esposa entró a la habitación envuelta en una toalla, todavía con el cabello mojado, y me preguntó por qué había movido la silla de ruedas hasta la puerta del cuarto. Me extrañé de inmediato. No entendía de qué hablaba porque no me había levantado. Con la voz entrecortada, le pregunté si no se había despedido de mí hace un momento. Ella negó con la cabeza, muy confundida, y dijo que acababa de salir de la regadera. Mis ojos se abrieron con un temor creciente. Sentí un escalofrío trepar por mi espalda, y la miré con incredulidad. Le repetí que claramente la había escuchado despedirse, pero mi esposa dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Ella insistió en saber por qué la silla estaba frente a la puerta. Le respondí que no la había tocado desde la noche anterior. Noté sus manos temblar ligeramente mientras murmuraba que no quería ni imaginarse cómo había llegado ahí. Ante la urgencia de su horario, se vistió apresurada y salió, no sin antes echarle una mirada de reojo a la silla. Cuando se fue, me quedé parado en el umbral de la habitación, todavía muy oscuro porque las ventanas angostas apenas dejaban pasar la tenue claridad del amanecer. Quise convencerme de que tal vez estaba delirando, pero algo en mi interior gritaba que no era normal. Al principio intenté volver a dormir, pero el silencio sepulcral de la casa me hacía sentirme expuesto. El leve crujir de la madera del piso retumbaba en mi cabeza y a cada sonido del viento contra las láminas pensaba que se acercaba a alguien. Cerré los ojos, intentando calmar la mente, pero de pronto escuché un rechinido, como si se arrastraran llantas viejas por el pasillo que conectaba la sala con el cuarto. Me incorporé de golpe, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Lo más inquietante fue que cada chirrido se acercaba lentamente hasta detenerse contra la puerta de mi habitación. Hubo un golpe, suave pero constante, como si alguien empujara la silla contra la madera una y otra vez. Sentí la sangre hervir de puro terror. Un sudor frío me recorrió la frente y mis piernas apenas respondían. Pensé en abrir la puerta para confrontar lo que fuera que estuviera allí, pero la idea de encontrarme con algo inexplicable me paralizaba. El golpeteo siguió insistente y de pronto, una voz idéntica a la de mi esposa, pero cargada con un tono impersonal, susurró, «Abre la puerta, mi amor». Me quedé inmóvil, sintiendo como mi respiración se cortaba. Esa voz sonaba como si viniera desde un lugar hueco, sin calidez ni emoción, solo una imitación macabra de quien debía estar trabajando lejos de casa. La desesperación pudo más que mi lógica, y huí por la ventana que daba a la calle. Caí con torpeza, lastimándome un tobillo, pero eso no me impidió correr, descalzo y en pijama, hasta la banqueta más cercana. Ni siquiera me importaban las miradas de los pocos transeúntes que pasaban en ese momento. Tenía la piel erizada de pánico, y solo cuando me sentí algo a salvo marqué el número de mi esposa. Le pregunté si estaba bien, con voz temblorosa. Ella me respondió, preocupada, que había llegado a la fábrica y que no entendía mi actitud. Por temor a su reacción, no quise contarle los detalles. Le dije que solo verificaba que hubiera llegado sin problemas. Colgué y permanecí en la banqueta, intentando normalizar mi respiración. Esperé allí hasta que amaneció. El tráfico matutino y el bullicio de la gente me devolvieron un poco de seguridad. Decidí volver a casa, pues necesitaba enfrentar aquello. Entré con el miedo todavía latente, avanzando poco a poco hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta y, en el centro del pasillo, se hallaba la silla de ruedas, apuntando directo a mi cuarto. Sentí una náusea profunda, como si estuviera a punto de vomitar el miedo acumulado. Sin pensarlo dos veces, la tomé y la arrastré fuera de la casa, cruzando el patio hasta la banqueta.
Me deshice de ella dejándola en el callejón que estaba a un costado de nuestra cuadra. En el instante en que la solté, percibí una extraña ligereza, como si mi hogar recuperara su paz y ese ambiente opresivo se desvaneciera con la salida de aquel objeto. El resto del día transcurrió en un estado de constante tensión, pero al menos nada más sobrenatural ocurrió. Cuando mi esposa regresó, la noté aliviada de no ver más la silla dentro de la sala. No hablamos mucho del tema ese día, a veces es preferible el silencio para proteger la cordura. Sin embargo, no pude evitar sentirme culpable por haberla llevado a casa. Estuve varias noches con el sueño intranquilo, recordando aquel golpeteo y la voz burlona que imitaba a la persona que más amo en el mundo. No tuve el valor de contar esta historia hasta hoy. Desde aquel evento, dejé de buscar objetos en la basura. Poco después, y gracias a contactos de un antiguo compañero, logré conseguir un trabajo estable en un taller mecánico. Mi esposa y yo logramos salir a flote y dejamos atrás los tiempos de penuria. Sin embargo, la memoria de esa silla de ruedas sigue presente en mi mente. Cuando paso junto a los contenedores o veo a otros curiosos revisando lo que la gente tira, me invade una angustia sofocante. No puedo olvidar la forma en que esa cosa pareció tomar vida y burlarse de mí utilizando la voz de mi esposa. La sola idea de que algo así pueda volver a suceder me acelera el corazón. He hablado con algún sacerdote y con personas que juran tener conocimiento de lo sobrenatural. Unos me han dicho que seguramente la silla perteneció a alguien que padeció un gran dolor o que usó energías oscuras. Otros simplemente creen que fue mi imaginación o un engaño del cansancio acumulado. Pero lo que viví es tan real que, incluso ahora, cuando cierro los ojos, todavía escucho esa voz fría y lastimera rogando que le abra la puerta. Sé que compartir este relato no me liberará por completo, pero necesitaba sacarlo de mi interior. Quizá alguien que haya experimentado algo similar comprenda el desasosiego que consume el ánimo después de toparse con lo que no alcanzamos a comprender. Yo no busco respuestas, solo un poco de paz en mis noches de insomnio. He sobrevivido a muchas cosas en mi vida, pero jamás volví a sentir el terror puro que sentí esa madrugada, cuando supe que algo desconocido me llamaba desde el otro lado de la puerta, fingiendo ser la persona que más quiero. Hoy vivo tranquilo, y mi esposa y yo dejamos atrás esa etapa oscura, pero me aterra la idea de que, en algún rincón de la ciudad, alguien más pueda encontrarse con un objeto así de maligno, oculto entre la basura, esperando a su próxima víctima. El callejón. Me llamo Rafael y fui recolector de basura durante el año 2018 en un municipio a las afueras de Monterrey. No tengo otra intención más que contar mi historia, con la esperanza de que quien la escuche comprenda que a veces las decisiones más simples pueden hundirnos en un abismo sin retorno. He cargado esta culpa durante mucho tiempo y no sé si alguna vez podré librarme de ella. Tal vez, al compartir mi testimonio, encuentre un poco de paz, aunque sea mínima. Quiero empezar por decir que mi vida no siempre fue tenebrosa. Hubo un tiempo en que mis preocupaciones eran tan humanas y corrientes como las de cualquiera. Mi esposa, Yadira, era mi mayor fortaleza y, a la vez, mi motivo de desvelo. Habíamos tenido una vida tranquila, hasta que le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que, paso a paso, consumía nuestro escaso sueldo y nuestras esperanzas. El tratamiento que requería era demasiado costoso y yo, con un salario tan modesto, no podía cubrirlo. Ella tuvo que dejar de trabajar en cuanto los médicos se lo ordenaron, porque las sesiones de quimioterapia le impedían cualquier esfuerzo prolongado. Para ese entonces, vivíamos en una pequeña casa prestada. Yo rezaba todas las noches pidiendo un milagro. Quería fuerzas, una nueva oportunidad, algo que me permitiera ver a Yadira sonreír sin los rastros del dolor que la carcomía. No había día que no me arrodillara implorando ayuda divina. Sin embargo, la respuesta parecía nunca llegar, las cuentas se acumulaban y mis deudas crecían. En el trabajo, mis compañeros y yo hablábamos de buscar algo mejor, pero la realidad era que pocos lugares contrataban a un simple recolector de basura sin estudios superiores. Me sentía en un callejón sin salida. Yadira dormía cada vez más horas, el tratamiento la debilitaba, verla así me partía el alma. Había oído rumores de que en el ayuntamiento reorganizarían las rutas de recolección.
Con la llegada de personal nuevo, iban a redistribuir los sectores y, cuando me informaron que me cambiarían de zona, no protesté. Al principio, esa nueva ruta me pareció bastante cercana a casa y hasta lo vi como algo positivo, me ahorraría gasolina y tiempo y así podría estar más al pendiente de mi esposa. Los primeros días en ese trayecto transcurrieron sin sobresaltos. Sin embargo, una tarde, al cargar varias bolsas en el camión, se me cayó un folleto al suelo. Era un papel arrugado con la publicidad de una supuesta organización que otorgaba préstamos, sin importar el historial crediticio. La frase resaltada con letras grandes parecía un imán para todo aquel que estuviera desesperado. Lo recogí casi por inercia, con la mente ya puesta en Yadira y en las facturas vencidas. Me costó mucho concentrarme el resto del día. La idea de ese misterioso anuncio me rondaba la cabeza. ¿Quién en su sano juicio haría préstamos sin garantía ni avales? Pero, ¿acaso no estaba yo ahogado en problemas? ¿No valía la pena arriesgarse por la salud de mi esposa? Esa misma noche, se lo comenté en voz baja a mi compañero de camión, Efraín, pero él me miró con una mezcla de desconfianza y lástima. Aún así, no trató de detenerme. Creo que ni él mismo imaginaba hasta dónde llegaría esta historia. Una mañana, aprovechando el descanso entre mis recorridos, le pedí a Efraín que encubriera mi ausencia. Fui corriendo a casa, me quité el uniforme y, casi sin pensarlo, seguí la dirección del folleto. La ubicación no estaba en un lugar céntrico. Era un callejón bastante apartado que se abría paso entre dos enormes edificios. La placa oxidada en la pared tenía un nombre indistinguible, pero coincidía con la dirección escrita en el panfleto. Aquel pasaje parecía abandonado, apenas se filtraba la luz y, al fondo, se apreciaba una puerta de metal con un letrero apenas legible. Vacilé unos segundos. Estuve a punto de darme la vuelta y dejarlo todo. Pero el recuerdo de las deudas y la imagen de Yadira pálida sobre la cama me impulsaron a avanzar. Toqué la puerta y se abrió con un crujido que me heló la sangre. Dentro reinaba la oscuridad, ni una ventana ni un rastro de luz. Tras cerrar la puerta a mi espalda, unas lámparas muy tenues iluminaron parte del recinto. Allí estaban reunidas varias personas cubiertas con capas y máscaras. Su presencia, más que inquietud, me provocó pavor. Sentí las piernas entumecidas, como si algo me sujetara para que no escapara. Sin mediar palabras, una mujer se retiró la máscara y me señaló para que me acercara. Tenía un rostro inusualmente sereno, casi indiferente, y me pregunté cómo era capaz de tolerar aquella penumbra. Yo, en cambio, apenas distinguía sus rasgos. Sin embargo, mi instinto me decía que corría peligro. Intenté abrir la puerta, pero el picaporte no cedía. Estaba atrapado. La mujer empezó a decirme que sabían perfectamente quién era, que conocían mis deudas y la enfermedad de Yadira y que me ofrecerían la solución. Habló de un poder antiguo, de fuerzas a las que yo no debía desafiar, y me dijo que para obtener ese dinero, y más, tenía que entregar algo más valioso que cualquier objeto material. No tenía idea de a qué se refería hasta que pronunció la frase que no olvidaré jamás: tendrás todo lo que deseas a cambio de tu alma. El horror me golpeó de lleno. Yo era un hombre de fe, o al menos intentaba aferrarme a ella. Aunque mis plegarias no hubieran sido escuchadas, todavía creía en Dios. Les rogué que me dejaran ir, prometí no contar nada a nadie, juré que no les haría ningún tipo de reclamo. Pero no me escucharon. Uno de los encapuchados levantó un cuchillo, recuerdo que brilló con la tenue luz del lugar. Entonces comprendí que no se trataba de un simple grupo de estafadores, sino de algo mucho peor. Tenían el poder de decidir sobre mi vida o mi muerte en ese preciso instante. La mujer insistió en que debía tomar mi decisión o no saldría de allí. Preso del pánico, sentí que mi corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas me escuchaba pensar. El eco de mis latidos me ensordecía y mi mente se nubló de terror. Ante la presión, finalmente accedí a su macabro trato. Aún no sé si lo hice por mi esposa o por un terror ciego a morir en ese callejón oscuro. Si cual sea la razón, esa noche destruí mi futuro y condené mi esencia para siempre. Ellos comenzaron lo que describiré solo como un ritual escalofriante.
Pronunciaron cantos guturales, como rezos en un idioma antiguo. Yo no entendía ni una sola palabra, pero mi pecho se llenó de una angustia que nunca antes había sentido. Me cortaron con una pequeña daga y recogieron mi sangre en un recipiente, mezclándola con sustancias que no supe identificar. El calor y el olor a azufre se volvieron insoportables cuando arrojaron esa mezcla al fuego que ardía en el centro del cuarto. Después de unos minutos, el silencio cayó sobre todos. La mujer, con el rostro imperturbable, me advirtió que mis problemas se solucionarían tan pronto cruzara la puerta, pero que no olvidara mi compromiso, cuando llegara mi hora, les pertenecería. En cuanto me permitieron salir, corrí como nunca antes. Creí que lo que había visto era producto de mi desesperación, que algo en mi cerebro se había desajustado. Pero al día siguiente, la realidad se encargó de confirmarlo todo. Fui llamado a una entrevista en una empresa de recolección privada. Su propuesta salarial era más alta de lo que jamás había imaginado, y ni siquiera les importó mi historial crediticio. En cuestión de semanas, pude obtener préstamos con facilidad y el dinero comenzó a fluir como un manantial inagotable. Era como si el mundo, de pronto, hubiera conspirado a mi favor. Pagué las deudas principales y financié un tratamiento más avanzado para Yadira. Ver cómo su salud mejoraba me hizo creer por un momento que todo había valido la pena. Sin embargo, esa felicidad duró poco. A medida que mi situación económica se estabilizaba, empecé a sentir que algo me observaba a todas horas. Sombras que se movían en la periferia de mi visión, murmullos en lugares vacíos, pasos tras de mí cuando caminaba de noche. Llegué a pensar que era el estrés, pero el tiempo me demostró que no era imaginación. A veces, cuando creía estar solo en mi habitación, escuchaba voces que susurraban mi nombre y luego reían con un tono macabro. Otras noches, sentía como algo me rozaba los hombros, como si quisieran que me volteara de golpe. Tuve pesadillas que me arrancaban el sueño, donde aparecían seres sin rostro arrastrándose por las paredes. Cada vez que quería rezar, mi lengua parecía trabarse y un sudor frío me recorría el cuerpo, como si una fuerza ajena me impidiera buscar consuelo en mi fe. Empecé a ausentarme del trabajo, alegando que mi esposa me necesitaba. Pero en realidad me quedaba en casa paralizado, sumido en un terror constante. Yadira notó mi comportamiento errático. Aunque ella estaba recuperándose, me veía a mí hundirme en un abismo. No quería confesarle lo que había sucedido, temía que su salud se resintiera o que me creyera loco. Pero mi silencio solo empeoró la situación, pues los fenómenos se incrementaban. Podía escuchar el golpeteo de cosas que caían en la cocina, ver cómo las luces se encendían y apagaban por sí solas, sentir ese ambiente opresivo que casi se podía cortar con un cuchillo. Llegué a un límite insoportable. Una madrugada, mientras intentaba dormir, abrí los ojos y vi una silueta al pie de mi cama. Medía casi lo mismo que yo, pero parecía carecer de rasgos definidos. Parecía un espectro que me vigilaba con una paciencia inhumana. Intenté moverme y no pude. Un frío gélido me paralizó por completo. Mi respiración se volvió agitada y, en ese momento, en la penumbra, noté que no estaba solo, había otras figuras, más delgadas, reptando por las paredes y el techo, exhalando pequeños murmullos. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. La conclusión era clara, mi alma ya no me pertenecía. Sentía la presencia constante de algo demoníaco, esperando el momento para llevarse aquello que les había prometido. El hecho de que me hubieran presionado con la muerte no reducirá el peso de mi culpa. Di mi consentimiento y ahora estoy pagando el precio. Lo que más me tortura es que he dejado atrás la inocencia de creer que el bien siempre triunfa. A veces pienso que hubiera sido mejor morir ese día, en ese lugar oscuro, que vivir con esta maldición que corroe cada minuto de mi existencia. Cada uno de los logros y del dinero que obtuve se convirtieron en bienes inútiles, en parte de una realidad que me envenena el alma. Por las mañanas, cuando me miro al espejo, veo a un hombre marchito, con ojeras profundas y la mirada perdida. Mi única motivación para no sucumbir a la desesperación es Yadira, quien, gracias a los tratamientos, volvió a sonreír. Su vitalidad recuperada es un contraste cruel frente a mi decadencia espiritual.
Hoy les comparto esta confesión porque siento que cada día mi final se acerca. Oigo pasos en el pasillo cuando estoy solo y veo figuras moviéndose en los rincones oscuros. Ya no duermo tranquilo, cada vez que cierro los ojos, me parece que algo me roza el rostro con sus manos heladas. Temblando, enciendo la luz y, cuando vuelvo a la realidad, no hay rastro de nada. Pero la presión en mi pecho y la angustia en mis venas me confirman que no son alucinaciones. He buscado ayuda en iglesias y templos de distintos credos. Todos me han recibido con compasión, pero nada parece sanar mi vínculo con la oscuridad que sellé aquella tarde. Sé que muchos no creerán lo que cuento y lo atribuirán a problemas mentales o a supersticiones. Sin embargo, estoy seguro de lo que viví. Tengo cicatrices en el brazo que confirman ese ritual y una vida llena de fenómenos inexplicables que nadie ha podido resolver. Solo me queda advertirle a quien lea estas líneas, a veces, lo que parece la salvación puede traer las peores consecuencias. La desesperación es un abismo que, cuando se abre ante nosotros, nos empuja a tomar decisiones que jamás imaginaríamos en la serenidad de la vida cotidiana. Cualquier atajo, cualquier puerta extraña, puede llevarnos a lugares de los que es imposible regresar. Esta es mi historia. No la adorno ni la exagero. Basta con que sepan que, desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. Mis sueños se transformaron en pesadillas y mi realidad se volvió un suplicio constante. Lo tengo claro, no tendré paz hasta que mi vida termine y cumpla con el pacto que me vi obligado a sellar. Y cuando eso suceda, temo conocer el verdadero horror que existe al otro lado. Si has llegado hasta el final de mi relato, escucha mi advertencia, no bajes la guardia, ni siquiera ante el más insignificante de los folletos. Podrías terminar, como yo, en esta tortura sin fin, esperando el momento en que vengan por lo que ya no me pertenece. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.